de origen. Sí, Cabra de Santo Cristo, Jaén. Vale, De Jaén. provincia de Jaén. Vale. El año de salida. El año de salidas, pues no sería, yo tenía 4 años, pues haz cuenta, ¿Por qué motivo emigraste? porque no había faena allí en el pueblo, no había comida. Vale. Un breve recuerdo. Vino la gente a despedirnos a la estación, éramos buenos vecinos, allí de Cabra de Santo Cristo, Salía de allí. sí, El transporte entré. en tren. Non de l'estació de partida, ¿cómo se llamaba la estación? La estación, la de Jaén, ¿No sabes cómo se llamaba? no, ¿Cuántas horas duró el viaje? pues yo no me acuerdo, pero un montón. Antiguamente en el tren borreguero se tardaba un montón, Pero más o menos pues por lo menos 12 o 13 horas. de ahí a Barcelona, ¿eh? Sí, ¿Con quién hiciste el viaje? con mis padres, la abuela de mi madre y mis 3 hermanos. Vale. Un breve recuerdo del viaje. Que me encontré dinero en la estación, en el tren. ¿Tiempo de llegada? No, lleguemos a Barcelona, a Puebla. Non del municipio en viu actualment. Pues en Barcelona, Verdún. Motivos por los cuales escogiste Cataluña para migrar. O bueno, tus padres. Las cogieron mis padres porque aquí teníamos familia. Aquí tenías familia, vale. O sea, ¿qué sabías tú de este sitio? Nada. Nada. ¿Y dónde dormiste la primera noche? Pues dormimos en una habitación. ¿Pero de dónde? En una habitación de una casa. Que alquilaban habitaciones. Ah, vale. Para los que llegaban. Bueno, sí, tenía algún familiar o persona coneguda aquí, sí, ¿no? Sí. ¿Qué familiares? Pues teníamos tíos Vale. que vivían en Santa Coloma. Un breve recuerdo de... Recuerdo que íbamos de aquí para allá. Y estuvimos en San, estuvimos en Coeblán, estuvimos en la Barceloneta. Me acuerdo de ir para aquí para allá. No estar en un sitio fijo. Porque mi hermana trabajaba allí Ahí te metieron ahí. y me metieron a mí Vale. con 13 años. Vale. Non de la primera empresa on vas treballar. Com se En llamaba? me parece que era Tejidos Tesido, pero no me acuerdo el nombre. Tejidos Texido. Me parece que sí. Pues ya ves, sí, es que no me acuerdo el año que empecé. Tenía que haber buscado los ¿Qué papeles. tenías? ¿13 años? Sí. En la primera faena. Uy, me pagaba muy poco. ¿Cuánto? No sé si eran en pesetas, no sé si ganaba 2.000 pesetas. 2.000 pesetas. ¿Cuál era el nombre de la última empresa que has trabajado? En la última empresa, el Sermasa. ¿Cómo ha estado la relación con tus compañeros y caps de feina? Muy bien. Muy bien. ¿Sí? He trabajado en muchos sitios más, ¿eh? He trabajado ayer primero, luego me fui a trabajar a la Fabricua, después me fui a la guardería en una cooperativa Vale, y después me coge la empresa Sermasa. vale. ¿Enviaba o envía diners als seus familiars? No. ¿Enviabas o envías? No. A ver, el bar En Coblán, Collblanc. ¿Y eso dónde estaba? pues donde está el Campo del Barça, por allí, Barcelona. ¿Por qué escogiste este barrio para vivir? Pues porque me trajeron mis padres, O sea, tú no lo escogiste. yo no.
¿Y tus padres sabes por qué los cogieron? Pues porque, pues no lo sé, porque les gustaría, porque había muchos conocidos del pueblo. Muy bien. ¿Qué recuerdos tienes de ese barrio cuando llegaste? Pues ninguno, porque como ya te he dicho que estaba de aquí para allá, cuando llegué aquí al barrio este que estoy, pues me gustó, porque el piso estaba bien, era un barrio nuevo. Vale. ¿Cómo es ese barrio actualmente? O sea, el barrio que el Coiblán, ¿cómo es ahora actualmente? Uy, ahora se ha modernizado mucho. Vale, ¿qué hay ahí? Pues hay muchas tiendas, hay muchos comercios y hay muchas cosas, Vale, ¿has cambiado de barrio? claro, evidentemente. Vale, ¿cómo se llama el barrio donde vives ahora? Pues se llama la parte alta de Roquetas, Verdún. Vale, breve recuerdo del barrio. Pues lo mal que está el barrio. Hay mucha inmigración, mucha pobreza. Vale, La primera casa era una casa que alquilaban habitaciones. De allí nos vinimos a Verdún, a una casa del gobernador. el gobernador. Sí. Que ya no existe. Y ahora estamos, después me casé y me vine a vivir a las casas del sindicato. Vale. ¿Cuántas personas vivíais en la primera casa? En la primera casa vivíamos mis padres y mis 4 hermanos, y luego nacieron los otros 3. Vale, o sea, ¿cuántos erais? Pues éramos 7. 7 en toda la casa. Vale, ¿cuánto pagaban de Juve? ¿O cuánto le costó comprarla? Le costó 10.000 pesetas, La casa. sí. Y daba... ¿Pero de alquiler o la No. compraron? Era de alquiler. Y pagábamos 20 duros, me parece, al mes. Vale, ¿cómo la encontrasteis, la casa? Porque fue una solicitud que hizo una donación que dio Francisco Franco. Ah, Una donación que dio para la gente que vivía sin casa. vale, ¿cómo eran sus vecinos? ¿Cómo eran sus vecinos? Muy majos. Mis vecinos muy majos, todavía me acuerdo de ellos. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿han cambiado de casa? Evidentemente ahora estoy en la mía. Vale, ¿cómo es la casa donde vivo actualmente? Pues pequeñita, pero bien. Pero te conformas, ¿no? Sí. ¿Cuántas personas vivían? Pues hemos vivido 8 personas, hemos vivido. 5 hijos y el matrimonio. 8. No, 5 hijos Y se han ido yendo poco a poco y ahora vivimos el matrimonio solos. Vale. ¿Cuánto pagas de alquiler o cuánto te ha costado comprarla? Como la compré de segunda mano, a mí me costó 160.000 pesetas. 160.000 pesetas. Vale. Es de segunda mano. ¿Cómo la encontraste? Pues la encontré por vecinos, ¿Por vecinos? sí. Por amigos que me lo dijeron. ¿Y cómo son tus vecinos? Mis vecinos, la mayoría son buenos. La mayoría. De caminar, Caminar. ¿Practicas alguna religión? no. ¿No? ¿Qué prácticas culturales o tradicionales mantienes de tu sitio de origen, o sea, de Jaén? Pues he ido de vacaciones, un pueblo muy antiguo todavía. Tengo tíos allí, voy a visitarlos, pero para vivir allí no me quedaría. Vale, pero digo si tú al estar aquí mantienes, yo que sé, alguna tradición No, no. o algo de ahí que se te haya quedado y Sí, aún lo sigues comidas del comidas pueblo. sí, ¿no? Comidas del pueblo. Comidas lo del típico. pueblo, ¿Y qué comidas? por andrajos. Vale. ¿Frecuentas alguna asociación o entidad? Pues así que no. No.
Vale. Castellano, ¿no? Castellano puro. Molt bé. ¿Qué lengua usas para el ámbito familiar? También Castellano. castellano, ¿no? ¿Vuelves a su sitio de origen con frecuencia? No, ¿Volverías a vivir allí? no. ¿Estás contento de vivir aquí? Sí. ¿Por qué? Pues porque me gusta, porque me he criado mis hijos aquí y me quedo aquí porque me gusta. Es que están ahora llegando de otros países. Pues que deberían tratarlo mejor, buscarle casas y buscarles que vengan con sus papeles, porque hay gente que viene a montones y hay mucha pobreza y lo que viene es a arruinarnos a nosotros un poco, los que vienen sin papeles.